verificando con él. Bueno, ya les enseñé por encima del equipo de música. Yo lo que voy a hacer ahora, les voy a enseñar cómo yo puedo setear este equipo de música con ChatGPT. Que yo hice en ChatGPT. Yo le puse cuál es tienes que ponerle toda la información, información de tu procesador o crossover o DSP, los amplifiers que tú tienes y tienes que poner las especificaciones de cada uno. Tienes que poner las especificaciones de cada bocina. Seteo, los voy a poner y vamos. Ok, yo le puse toda la información de cómo tienes que poner la información de las bocinas, la información de todas tus bocinas y para qué tú las tienes seteadas. Un ejemplo, yo tengo seteada la 6,5 y la 4x6 para highs, la 6x9 para mids y obviamente mi bajo, que es el kick, el 8 pulgadas, 8 pulgadas. Yo puse toda esa información donde él, literalmente, esto es lo que importa. Porque aquí es que tú estás controlando todo. Este es el cerebro y tú vas a controlar todo. El radio envía la información aquí. Y él se va a encargar de que todo funcione como tiene que ser. El radio no es el que está enviándole power a la bocina. El radio no le está enviando power a las plantas. El radio solamente está enviando la data a mi DSP. So, ya puse toda la información en ChatGPT y ChatGPT, o un AI, puedes usar cualquier AI, me puso mi seteo. Los voy a escuchar cómo se escucha la música. Nos vamos a audio, nos vamos a crossover. Este es mi mix. Mi mix es mi 6x9. Él me dice que mi high, que lo ponga en 85. Mi high en 85 y LR24. LR24, va a ver que se me olvida cómo se dice el L. El L es un slope. So que el L, un low pass, high pass, son unos filtros. El filtro que recomienda el LR24. Tú tienes L, tienes off, LR, LR24. Pero literalmente esto es como un asesor. Le estoy escribiendo cuáles son las opciones que tengo y él me está diciendo sí. Link Wix Relay Filter. Estos son filtros. Ese era el nombre que estaba buscando. Pasa que es largo como el diablo. Link Wix Relay Filter. Él dice que para mid range 6x9, 6x5, el LR24 es el perfecto. So, yo me estoy dando por el AI, pero lo más cómico es que lo que él me está diciendo literalmente es casi cerca o de los sets que yo utilizo. So, que no está diciendo los disparates. Por lo menos no te, ¿cómo te explico? No te puedes dejar llevar 100% por un AI. Si tú ves que algo no cuadra con lo que tú estás acostumbrado, busca información de eso, que puede ser que te esté dando una data incorrecta. Pero hasta ahora lo que él me está dando tiene sentido. So, vamos allá. Vuelvo otra vez. Audio. Crossover. Ya he terminado mis mids. Ahora voy para mis loads. Entonces, en mis loads, él me estaba diciendo que lo llevara a... Voy a buscarlo aquí. Ok, 250. So, vamos allá. Entre 250 a 300. Pero le voy a dar fast forward porque en verdad hay que llevarlo de 22.000 a 250 Hz. En mis low LPF. Para mis mid-range speakers. 250. Ya tengo mi 250. Ahora tengo que buscar cuál es mi seteo. Que él me está comentando. Yep. Nos vamos con LR24. A ver si tiene sentido. Yep. Verificando con él. Si lo que estoy haciendo está bien. Me dijo que sí. So, vamos otra vez. Main menu. Audio. Crossover. Seguimos en el mismo sitio. Ahora vamos para low. Y el low él me está indicando que use LR24. Ahí está. Ya en mis mid los tengo seteados. Ahora vámonos para mi high. Entonces mi high, vamos para atrás, él me estaba indicando que es mi high. Y para mi low, él me está indicando, ya arreglé la duda que tenía de una información que él me dio. Eso es lo que digo, supone, no tienen que confiar todo lo que él dice. Tienen que por lo menos tener una base con un base knowledge de lo que él te está diciendo.
envió unos números que no, para mí no tenían sentido. Le contesté para atrás me contestó mi duda. Vamos para los high. Los high, nos vamos 120. 120. Eso es lo que recomienda, 120. De acuerdo a las especificaciones de estas bocinas. 120. Entonces él quiere aquí LR24. De acuerdo a lo que él me dijo. Ahora, nos vamos para los low. Los low nos vamos 4000. Él quiere. Nos vamos 4000. Bueno, este es por primera vez. Todo estoy seteando por primera vez. Bueno, lo seteé un poco las plantas, los amplifiers ya. Ahora lo que estoy es ajustando los toques finales, tuning. Sabes que lo voy a llevar a 3000 porque él recomienda que sea de 3000 a 4000. Se lo voy a llevar a 3000. A ver cómo se escucha. O no, déjame darle 4000. Voy a llevarlo a 4000. Ahí está, 4000. Ok, mano, yo no he tenido suerte. He tenido que cambiar 3 radios. Está cabrón. He cambiado 3 radios. Los 3 radios me han dado el mismo problema. Digo, diferentes problemas. Monté el DS18. Tenía un especial en el radio. Y en verdad yo dije, diablo, este radio está bueno por el precio y lo compré. No me duró ni 3 días. Se fue, dejó de trabajar. Anteriormente a ese, yo tenía un Boss. Y el radio Box me trabaja bien. Pero tengo un problema de interferencia. Sé que es el radio porque hice mi troubleshooting. Es el radio. Ese problema de interferencia. ¿Qué pasa? Busqué otro radio. Y ese radio lo conecté y a la hora dejó de trabajar. El Boss trabaja. El problema no es electrónico. El problema no es la corriente. El problema no es ground. El problema no es nada de eso. El problema es el quality de los radios. Yo creo que el problema soy yo. Porque buscando radios baratos. Decidirme con radios que yo he utilizado que no me han dado problema anteriormente. Pues me fui con Pioneer. Compré Pioneer y ese es el radio. Espero que este sea el último radio que monte. Y con esto sello el capítulo de la música del camión. Así que, como anteriormente he dicho, la música que yo quiero es una música para yo poder escucharla todos los días. Trabajar con un camión. Esto no trabajo un work truck. Esto no es un camión de auto show. Yo estoy buscando una música que me escuchen de aquí a Alaska. Me fui con Pioneer. Obviamente me salió más caro el radio. Me salió el doble de lo que regular sale el Boss y el DS18. Pero como hay un refrán que dice You pay what you get. Parece que eso aplicaba en el radio. Vamos ahora a sacar el radio que tengo, que es el Boss. Para entonces montar el Pioneer. Hasta ahora me gusta el Pioneer. Vino 1000 veces mejor empacado que los otros. Trajo otros accesorios. Y vamos a probarlo a ver si en verdad brega. Vamos a ver si de verdad mete mano. Tiene varias opciones en el micrófono. Lo único es que voy a tener que sacar el micrófono otra vez. Después que desmantele el techo, la parte de arriba del techo. Para poner el micrófono que me trajo el de DS18. Para entonces poner este micrófono. Y si ese yo lo tenía enganchado ahí, lo que me gustaba de ese era que tenía clips. Estoy pensando a ver si coger este micrófono y pues hacer un swap y enviarlo como si fuera el que me trajo el DS18. Pero yo sé dónde cuenta. No sé, mano. Bueno, aunque este tiene para sacar aquí y lo puedo poner. Bueno, lo puedo poner aquí. Aquí. Pero se va a ver feo si lo pongo ahí. Bueno, lo puedo poner aquí. No, aquí no. Aquí. En el steering column. Fíjate, sí. Lo puedo poner en el steering column. Así cuando me llamen me van a escuchar porque no tengo que gritar acá arriba para que me escuchen. Que ese es el problema. Aquí me van a escuchar. Yo creo que nos vamos ahí. Vamos a ver. Porque el otro es si lo pongo aquí. Mira, también lo puedo poner aquí. Y lo que hago que paso a la cablería. Tendría que entonces pasar la cablería por estos trims, cual no es big deal,
So, vamos a hacer eso. Yo lo voy a poner aquí para así que me puedan escuchar. Aunque esto es Bluetooth. Pero nunca sabe si me hace falta, pero... no sé, tengo que ver cómo se vería. No sé. Buscando una idea, a ver dónde yo lo puedo poner que se escuche bien. Porque lo puedo poner el parabrisas también. Ah, sí, lo puedo poner el parabrisas. Y se puede escuchar también. Pero el parabrisas, el problema es que va a estar en la galería por ahí guindando, bla, 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 bla. Bueno, vamos a sacar el radio y bregamos con eso ahorita. Vamos a sacarle también la radio. En verdad este radio no está mal, mano. Este radio no es... No es... ¿Cómo resuelve, en verdad? Ya que la música yo la tengo escondida y no se ve, pues con este radio me ayuda porque se ve tecato. Y en un momento alguien que me quiera robar o quiera intentar tumbarme el camión, se va a darle cuenta que el radio es una mierda. Eso no va a tener intenciones. Aunque el camión tiene GPS y cuanta madre eso, que dudo que me lo roben, pero nunca sabe en este mundo. Déjame seguir una foto de cómo yo lo tengo seteado, los cables, para así no equivocarme. La ventaja del Pioneer es que no necesito los splitters, dado que el Pioneer viene con una sola salida para RCA, que son un plus. So, vamos a sacar esto aquí. Tengo mi antena, no me sacar la mierda esta. Y tengo que buscar dos herramientas más. So, vamos allá. Bueno, yo voy a guardar este radio porque él sirve, pero no para lo que yo estoy buscando, que es el equipo de música. So, va a aparecer otro camión. Yo siempre me paso haciendo inventos. Va a aparecer otro camión. Y ese otro camioncito le encajo este radiocito. Vamos allá. Pioneer Smart Sync. Tiempos de antes, me acuerdo. Tiempos de high school. Guardabas la careta y la ponías en tu bultito para que no te robaran el radio. O sea, aquel que sea de Puerto Rico sabe lo que digo. Había que guardar la careta para que no te robaran no te rompieran el cristal del carro. Dado que si no te tumbaban, te rompían el cristal para tumbarte el radio. Ya me gusta más. Dentro hasta ahora, coño. Antes, los tres radios que yo monté, quedaba el case, la base, quedaba todo suelta, todo descuadrada. Por más que tú la juntaras y siguieras las instrucciones, este queda fijo, fijo, fijo. Me está gustando hasta ahora. Hay esperanza de que este sea mejor. So, vamos a picar las conexiones para conectar el plus de este radio. Lo único que yo necesito aquí es la corriente básica, ground y el remoto. Más nada. Los speakers no los necesito, dado que yo no tengo música. So que en este caso sería el ground. Estos que están aquí son los speakers para las antenas. So, eliminado. Lo ponemos aquí. Sencillito. So, vamos aquí. Vámonos con el remoto. Pum. Y amarillo, rojo y el ground. Bueno, vamos a conectar supuestamente el teléfono. A ver si esto funciona.
Espérate, Pioneer Smart Sync. Eso quiere decir que tengo que ir a bajar la aplicación Pioneer Smart Sync. Vamos a buscarla. Pioneer Smart Sync. Vamos. Open. Allow. Bajando la aplicación. Por ahí completo. Bla 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 bla. Agree. Otra vez. Agree. Entonces tengo que create an account. Ahí está. Next. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, vamos a bregar hoy con las plantas. Tengo mi bass monoblock Taramps 400 watts. Tengo mi amplifier para los speakers Taramps TS800 x4. Ya yo había hablado de esto en otro video anteriormente. Tengo que volver a setearlas otra vez, dado que cambié el radio. Por fin encontré el problema. Yo no creo en estos filtros y terminé instalando los filtros pensando, porque ya yo había chequeado todo, mi voltaje, alternador, ground, todo, y el problema que yo tenía era los radios. Compré un radio Pioneer y cambió completamente el sistema de sonido en la guagua. Ahora en la grúa, perdón, ya esto se escucha a otro nivel. Ahora sí que se escucha lo que yo estaba buscando. Se fueron todos los sonidos. Ya que los compré, pues los voy a dejar puestos, pero en verdad no funcionaron. Yo no soy fan de ellos, no creo en ellos, y pues le quise dar un break. Pero en realidad, honestamente, si tú tienes buenos ground, los cables están bien, conectaste todo bien, no vas a tener problema. Mi problema no era ground, mi problema era el radio, la unidad de radio. Los radios, las marcas de radio que yo estaba montando, que estaba comprando, no eran las mejores. Compré Power Acoustic, compré DS18, compré ¿cuál fue el otro? Boss, y creo que compré uno, si no me equivoco, aquel era Alpine. Y mano, aquel Alpine no me gustó, tampoco tenía ruido. Y acabo de comprar un Pioneer y el ruido se me fue por completo. El nivel de la música, todo ahora se escucha excelente. So, ya encontré el problema. Ahora es ajustar. Tengo que ajustar la planta de amplifier de las voces. Con el multímetro voy a desconectar los speakers y también voy a desconectar la del bajo para verificar que esté en especificaciones, no se haya salido por si acaso, ya que tengo un radio nuevo. Y voy ahora a setearlo. Acuérdense, pueden ir a YouTube y buscan un video que diga a 1000 Hz, ese es para los speakers, y 50 Hz es para el bajo. Hace eso, conectas el multímetro en las salidas de uno de los speakers y él te va a funcionar, y ahí tú lees el voltaje. So, vamos ahora que voy a buscar el de los speakers de las 6x9, son bridge. Voy a buscar 40 voltios ahí, y los otros dos sets de speakers, los 4x6 y los 6x5, me voy 20 voltios. Ustedes allá con su seteo va a ser completamente diferente. Todo va a depender de de la bocina, la marca, el impedance y el RMS. So, eso es un cálculo aparte, eso lo hacen ustedes allá, pueden buscar esa fórmula, y esa fórmula ya no es un secreto, ya todo el mundo la sabe. Antes, como había comentado en el video anterior, eso era un secreto, los que trabajaban en música la sabían, y eso te obligaba a ir a un sitio de música para que te la setearan después que tú quemaste el par de plantas o reventaste el par de bocinas. Por eso yo no compro bocina
usadas. Yo las compro nuevas porque una bocina usada tú no sabes si la setearon bien o le mandaron demasiado guataje y la bocina ya está por irse 17. Eso es una de las cosas, de las pocas cosas que yo no compro usadas. Vamos allá, vamos a setear los speakers y vamos a setear el bajo. Vamos a remover primero los speakers, los cables del speaker. Yo los voy a marcar porque así yo sé dónde los saqué y cuál es negativo y positivo. Sé el orden. Este es mi bridge. Yo sé que es mi bridge porque le puse uno aquí y uno acá. Es mi bridge. Entonces, yo lo que me voy a dejar llevar, le saco una foto y me dejo llevar. En este caso, yo me voy uno va arriba, dos va hacia abajo. Ahora, me voy lo opuesto. Como el rojo, obviamente, va en el medio, no tengo otro problema en eso. Ahora, aquí yo me voy diferente. Me voy así y aquí me voy 2. Ya yo sé que el 1 va hacia mi mano izquierda y el 2 va hacia mi mano derecha. Los que son horizontales son, bueno, que sean hacia arriba y hacia abajo, de izquierda a derecha, son mis bridge, y los que sean lineales son mi speaker, los 4x6 y los 6.5. Le saco una foto y nos fuimos. Y así los pongo para atrás como mismo los saqué. El rojo se sabe que es el medio, que no tengo problema en eso. Otra foto por si acaso. Y ahí estamos, ya tengo mis fotos. Y así, como mismo los saco, así mismo los pongo para atrás. Muy importante. Después que saque esta galería, vamos a la unidad, la prendemos el radio y ahí le ponemos el de 1000 Hz, que es el de 1000 Hz, que ese es para los speakers. Y ahí seteamos esta parte. Nunca no se le ocurra setearlos con los speakers puestos. Van a reventar. No sé si revientan la música, pero no es recomendable. Le digo los speakers. Pero el sonido va a ser tan duro que tú no vas a poder aguantar el de 1000 Hz, al igual que el de 50 Hz. Otra cosa, el radio, no se olviden, tiene que ir a 75%. De acuerdo al máximo de tu radio, sacar el 75% y ese es el número que tú vas a setear esto. Asegúrate que el radio esté al 75%. En el caso mío, 45% es el 75%. Tengo que ponerlo en 45%. Este está afuera, eso está afuera. Este está afuera. Y fuera. Obviamente no lo agarres por lo amarillo. En el caso mío yo no lo agarro por amarillo, pero si lo agarro por amarillo se borra. Sacamos aquí y sacamos el rojo. Ya está. Está afuera. Ya tengo eso fuera. Lo meto hacia aquí. No toco el amarillo. Y eso está afuera. Ahora vamos a sacar el del bajo. Lo mismo, le saco una foto para asegurarme. Por eso es que puse dos colores en el bajo, para así no equivocarme si en un momento tuviera que sacar la galería. Ya sabemos, rojo es mi izquierda, azul es mi derecha. Ahí me busco esto en la estría y sacamos ese. Vamos allá. Vamos a sacarlo aquí. Ya están fuera. Ya no me preocupo. Vamos allá. Ahora a buscar el multímetro y empezamos. Vamos a empezar con el bajo 50 Hz y después vamos con la 1000 Hz. Seteamos el multímetro en AC. Está aquí. Ya está seteado en AC. Y ahora vamos al amplifiers. Discúlpame, al radio. Vamos al radio. Y el radio se pone. Empezamos con el 50 Hz, que fue lo primero que yo dije que iba a bregar. Ahora tengo que ir a la aplicación de radio. Connect. Se conectó. Ok. Y vamos a ir a YouTube a buscar 50 Hz. Y voy a buscar uno bien largo que me dé break a yo poder
ajustarlo este mismo, de 15 minutos. Estamos ready. 45. Voy a llevar a 45 el mío. Asegurarme que esté full. El mío va a 45. Déjame asegurarme. Está todo conectado. Las plantas están prendidas. Yep. Ok. Yep. Perfecto. So, vamos ahora con el multímetro. Vamos a chequear que individualmente cada uno me esté dando lo que yo estoy buscando, que son 20. Para mis especificaciones voy a setearlo en 20. Eso es lo que voy a setearlo en mis speakers. So, empezamos con aquí este y este, y tengo 12. So, y si pongo aquí 14, y si me... no, mentira, esto está mal. No, es de aquí a aquí. Voy a montarle el tornillo. Y quedó 1, 2, 3 de este a este. Tengo 12. El 50 Hz. Bruto. Y decía, coño, pero tengo 50 Hz. Solo bueno, que el multímetro me dice cuántos los Hz que me están llegando. Ya iba a calibrar el que no era. So, vamos ahora, el que vamos a calibrar, déjame cerrarlo, es el de bajo. Asegurarme que los tornillos estén bien apretados para poder coger más certera la lectura. Y tengo 34, 35, 34, 35, 34. Si no me equivoco, necesito ahí un 28. Déjame verificar mis cálculos. Tengo que buscar 24.5. Eso es lo que tengo que buscar, 24.5. So, si miran, estoy dándole más. Estoy por encima de 24.5. Estoy en 34, 36. Déjame mover esta cámara aquí para que puedan ver. Ahí está, 34, 36. Ok, perfecto. Verificando que ustedes puedan ver, 34, 36. Vuelvo otra vez. Eso quiere decir que tengo que bajarle en el por ciento, dado que estoy buscando un 24.5, que me lo voy a llevar, por lo menos un 25 lo voy a llevar. So, vamos allá a ponerlo a 25. Voy a estarlo otra vez. Ahí está. Tiene que haber bajado ya. Mira cuánto está. So, vamos. Espérate. Que está en anuncio. Ya, volvemos otra vez. Ok. 31. 30. 28. 26. Un poquito, un toque. 25, un toquecito más. Vamos a llevarle un poco más. Ahí está, ahí está, ahí está. Uf. Ahí está. Es lo más cerca que lo puedo llevar. So, ya ahí lo seteo en la planta y después lo que yo quiera más de eso lo seteo en el DSP, en el Torrams. Pero ya la planta la tengo seteada a mi 25, que es lo que yo estoy buscando. Entre 24.5 y 25, ese es el range que estaba buscando. Ahí ya está, ya tengo seteado mi bajo. Ahora vamos a poner a 1000 Hz y vamos ahora a chequear mi amplifiers.
de speakers. A 1000 Hz Stone, búsquese uno, como digo, que sea largo. Ahí está, ya lo encontré. Vamos allá. So, ahora vamos a chequear el de los speakers. So, vamos a chequear ahora los 6x5 y 4x6. Estoy buscando que sea 20. Y el está seteado en 7. Ah, pues bien. Volvemos acá, chequeamos. Está seteado 7. Y si yo quiero hacer bridge, ¿cuánto está seteado? En 14.5. So, vamos ahora a setearlo como tiene que ser. El número que yo estoy buscando lo quiero individual. ¿Qué significa eso? El número que me dé me lo va a dar en cada canal de este lado. Yo estoy en los canales derechos. 7, 7.2. Un medio jodón para subir. Pero vamos allá. Vamos a un alicate porque ahí el espacio es muy corto. No, pero vamos a ver si pienso. Bueno, vamos a un alicate. Por lo menos ya tenemos el del bajo seteado. Vamos ahora a darle a subirle el de los speakers. Ahí está, ya estoy en los 8. Y estamos buscando un 20. Seguimos. Le voy por 10. Un bridge, chequeo, bajo. Nivel 90. Bien difícil que te quede exacto, pero vamos a ver si baja por 90. Ahí está. Ahí en 20. Y ahí quedó. Ahora vamos acá arriba a setear el de acá arriba. De acá arriba. El de acá arriba lo vamos a llevar lo mismo, a 20. 20 literalmente es casi tirando 200 watts. Voy a llevarlo acá. Calmita. Estoy en los 90. Medio jodoncito. Paciencia. Ahí está. Ahí está, eso es más cerca que lo he podido llevar. Ahí está. Ahí está, ahí lo dejo. Ya está seteado mi amplifier, el de bajo y el de speakers. Ahora es a montar los cables. Obviamente antes de montar, apaguen el equipo de música si no quieren reventar o hacer un problema electrónico. Eso vamos a apagar. Lo más seguro, apagar el equipo de música. Eso vamos a apagar el radio. Por eso yo le puse un switch aparte donde apago todo. Ahí apagamos absolutamente todo. Ya está todo apagado, ya no necesito el multímetro. Ya está todo seteado. Yo sé que yo dije 40 voltios, pero esta planta, como es un bridge, tú lo seteas en 20 voltios y 20 voltios viene siendo el doble de ese canal. So, como es 4 ohmios, ella va a tirarme mis 200 watts que yo pido aquí. Ella misma le va a leer los 4 ohmios. Al igual que aquí, individual, me va a tirar el voltaje para cada bocina lo que estoy buscando. So, literalmente ahora mismo esta planta está seteada un 75% y este está seteado un 50%. Lo demás, el DSP, yo me garantizo con el DSP hacer lo demás. Déjame ver si con la luz puedo enseñarles aquí mi seteo. Yep. Literalmente un 75%, eso es lo que tienen las agujas atrás para mis speakers. Y aquí estoy seteado, ya hecho aquí literalmente está seteado un cuarto, si acaso casi llegando a no menos de la mitad, está seteado el bajo para la 8.
que yo tengo ahí seteado. Esto es una 8 pulgadas Kicker. So, esta plantita aguanta, esta plantita Supre te puede manejar una 12 pulgadas, una sola 12 pulgadas, fácil te la puede manejar. Me gustan estas plantas, son compactas, chiquitas y envían power de verdad. So, vamos ahora a montar los speakers y seguimos bregando. Cámara para que puedan ver aquí. Que yo me acuerde, era rojo en la izquierda y azul en la derecha. Verificamos la foto, por eso es bien importante, yo saco fotos. Yep, rojo en la derecha, disculpe, rojo en la izquierda y azul en la derecha. So, rojo en la izquierda y azul en la derecha. Vamos allá. Así montamos todo para atrás y no hay nada montado al revés. Ahora los próximos ajustes de ahora en adelante yo se los doy en el DSP. Ya no tengo que tocar las plantas para más nada. Hay otras maneras de ajustar y combinar y setear y tuning la música. Por lo menos esta es la manera que yo lo hago. Esto, yo no estoy diciendo que esto es el E-Way, yo no estoy diciendo que esto es la manera correcta. Es la manera que yo aprendí, la manera que pues para mí es lógica. Puede ser que sea diferente, otras personas lo hagan diferente a mí, pero todo va a depender de los resultados y si a otras personas les funciona, amén, Dios se los bendiga, pero esta es la manera que yo pues lo hago. Si hay otra manera, otro procedimiento, otro paso, si ustedes dejan la planta en cero y ajustan todo ajustan todo del DSP, dejen en los comentarios para ver cómo ustedes la ajustan. Así para el próximo vehículo que yo monte, pues lo voy a hacer de esa manera a ver si funciona. Estoy aquí batallando entre el conector y el asiento que se me baja. Pero ya casi lo tengo. Ya tenemos el bajo conectado. Ahora vamos para los speakers. Bien importante. Soltar los tornillos otra vez. Así que empezamos de abajo hacia arriba. Por lo menos ya este está acomodado como va. No toco lo amarillo. Ya entró. Vamos a entrar el rojo, que es el centro. Se salió el otro, pero eso es parte de este rojo. Y está el. Espérate, para. El rojo va aquí. ¿Dónde tú vas? ¿Qué está pasando aquí? Espérate. Sacamos este para acá. Abrimos aquí. Y entramos con el amarillo primero. El rojo en el centro. Ayudó. El rojo en el centro. Ayudó. Y el amarillo va aquí, brother. No te me escape. Ya entró este. Ya entró ese. Y entró este. No se hagan los difíciles. No se hagan los difíciles. A lo mejor tengo que abrirlo un poquito más. Vamos a ver. Y ya entraron. Ahora es apretar. Voy a apretarlo un poquito. Que esté tight. Obviamente no para romper el tornillo. Y nos vamos. Después que lo monte, verificamos la foto que yo saqué, asegurarme que lo haya puesto en el patrón correcto.
Voy a poner una música que no sea copyright, dado que YouTube, pues lamentablemente me va a tumbar el video si pongo una música que sea conocida. Pero en mi TikTok voy a estar subiendo videos con música para que puedan escuchar cómo se escucha con finalidad la música. Pero aquí en YouTube pues no me deja, no puedo. Porque obviamente me va a dar un strike. Porque estoy usando una música que tiene copyright. So voy a buscar una música que se escuche no sea tan... que no se escuche tan fea, que se escuche bien. Para que puedan ver la diferencia. Pero ya literalmente ya por dentro terminamos por completo. Terminé por completo la cabina. Ya la cabina está terminada por completo. Está todo puesto, todo está trabajando. Su guía, el clúster está trabajando. La cámara que yo le monté están todas trabajando. Literalmente completo terminado. Los asientos ya están terminados. Los asientos están limpios. Se le había dado champú. En el video lo vieron. Se le dio champú. Limpieza profunda le di con ellos, con la máquina de vapor. So, le quité los tintes por dentro de la guagua. Ahora se ve dentro de la cabina. Ahora se ve mucho mejor, dado que los tintes estaban ya viejos. Entonces tenemos a la misma vez, voy a estar enseñando, yo no se lo había enseñado, estas son las 4x6 DS18, que son las que monta arriba en la cabina. Aquí fue que yo terminé montando la cámara para ver completamente las cámaras de la grúa. Así puedo ver en todas las partes, al frente, atrás y a los lados cuando ponga la señal. Tengo mi otra bocina, el techo completamente insulado, limpiado y montado. Al igual que las puertas con las 6x9 montadas que ya ellos los vieron en el video. Mi doghouse ya está montado, reparado. Al igual que aquí tengo mi 6x9. Y están aquí mis... y aquí tenemos las bocinas 6x5 instaladas con su spacer. Porque es adapter, dado que las que esta grúa trae, si no me equivoco, son 6.5 y media o 5 y un cuarto, algo así. Pero quedaron ahí exactas, pegaditas al asiento. Vieron aquí todo esto. Al lado acá lo mismo. El asiento lo reparé. El asiento tenía problemas con el motor que está por aquí. El motor es nuevo. El motor que tenía se había dañado y lo que tenía era un bloque de madera. Lo reparé, le puse su motor nuevo. Y la bolsa, que es como un airbag, estaba desmantelada. La monté para atrás, le monté los tornillos, conecté las líneas y ya. Y eso fue kitipón. Tú lo quitas, lo pones, montas todo y la puedes reparar y vuelves otra vez y tienes un asiento. Y así quedó el equipo montado debajo del asiento. Tengo mis dos plantas, tengo mi crossover y tengo el... donde están las baterías, que me llega el cable directamente a la batería y están los cables que van hacia la planta, negativo, y el DSP to RAMs. A la verdad que este DSP to RAMs, el Pro 2.4S, me ha ayudado bastante bien a poder ajustar esa música. Quedó brutal. Para ser una música de él y quedó muy bien. Ya vieron, ya me quedó por dentro. Ya vieron que quedó por dentro con sus relojes de bus, reloj de temperatura escape. Ahora sí, cuando le ponga lo próximo que tengo planeado, no lo quiero decir, pero ya mismo vengo con otra cosa adicional para el próximo episodio. Espero que pueda terminarlo para el próximo episodio. Vengo con otras cosas adicionales para él, para el motor. Pero nada, ya por lo menos terminamos aquí. Terminamos por dentro con sus cámaras montadas. Como dije, todo el interior está montado. Espero que ya les han gustado. Déjenme en los comentarios cómo se ve, si de verdad quedó bien. La música, vamos a poner el video para la música, vamos a añadirle música para que así puedan escuchar la finalidad de cómo quedó. Pero hasta ahora quedó brutal. Así que vamos allá. Bueno, empezamos ahora. Estoy conectándome a la aplicación a radio. Se está conectando. Esto es bien baby step, esto no es difícil. Aquí te lo hice paso a paso. Ya está conectada, tengo el radio. Como ustedes vieron el video, yo monto un switch aparte para prender y apagar la música individual. Para que así no esté, en un caso de emergencia, yo la pueda apagar, tumba el sistema completo de música y solamente se quede el radio prendido. El radio está conectado a la rabisa de fábrica que tiene este camión. Lo que yo puse aparte individual fue el switch para prender y apagar las plantas. Subamos allá. La voy a prender. Prendemos radio, bajamos volumen, que está a 1.000.000. Otra cosa, yo seteé mi música al 75% de los volúmenes de radio. So que si es 62 el máximo,
estoy entre 45, si no me equivoco, 46. Es donde yo lo llevo para mí máximo, que está ahí. Pero me mantengo en 30, 35 con este radio. Se escucha brutal. Vamos a buscar una música que YouTube no me la bloquee. Vamos allá. Escuchen eso. Digo, no sé si con esa cámara se puede escuchar, pero como digo, voy a estar subiendo video en TikTok de la música. 50%. Vamos a probar esta, a ver cómo se escucha. Bueno, ya vieron, así quedó la música. Voy a estar subiendo videos, como mencioné, en mis social media, por lo menos en TikTok, donde más subo videos, me mantengo conectado con mis followers. So, voy a estar subiendo videos allá. Estoy en más oportunidad, más free, en subir música más conocida. Para no me van a dar copyright strike, que no quiero que me afecten el canal. Así que ya vieron cómo quedó por dentro, vieron con la música, 6.5, 4x6, 6x9 en las puertas, todo mi equipo completo es 1018, las plantas hasta ramps, las dos, las de abajo, que es la de la 400 monoblock, y la 804 canales, que es para las voces. Vieron mi DSP, que es como que el controller de la música, tiene crossover, tengo ahí como un pirámide, se le llamaba antes preamp, pirámide, a los tiempos de antes, pues tiene todo en uno, controlo todo ahí, literalmente del radio ahí, yo controlo todo lo que el radio me envía, lo controlo de ahí, y de ahí lo envío a las plantas. Tengo mi plug para las cablerías, individual aparte, con un cable directamente a la batería. Ese cable lo pasé por la cabina, que no tocara ningún RCA para no hubiera interferencia. Mi idea era ponerla aquí debajo de este asiento para que así no se viera por fuera y quedara compacta, con plantas que hoy en día son tan chiquitas las plantas que caben donde sea. Nada, ya vieron todo, espero que les haya gustado el video. Estén pendientes para los próximos videos que voy a estar subiendo y sigan en mis social media, van a ver que me paso poniendo ya videos y ayudando a otros followers con problemas que tienen con los vehículos. Se me cuidan, peace out.